Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Ya estamos con los panelistas ingresando al Centro de Noticias Televicentro y con Luz Madrid para socializarnos el tema de esta mañana. Así que estamos listos, Lucecita. Vamos con usted entonces. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Tenemos la pregunta de hoy. En base a ello usted puede emitir su comentario, su opinión y por supuesto estaremos dándole lectura en el transcurso del foro de esta mañana. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de diferentes medios, en lo digital, TVC Play, en YouTube y también en Facebook para que pueda también seguirnos a través de lo digital. El tema del día. ¿Y usted, como ciudadano, qué valida la ampliación del periodo de sesiones ordinarias que legislaron los más de 70 diputados autoconvocados o la inminente instalación de una comisión permanente presidida por el señor diputado Redondo? Ese es el tema, el que está en pantalla en este momento. Puede enviar su opinión al 9773-6065 y a través de nuestra red social Frente a Frente HN. ¿Y usted como ciudadano qué valida la ampliación del periodo de sesiones ordinarias que legislaron los más de 70 diputados autoconvocados o la inminente instalación de una comisión permanente presidida por el señor diputado Redondo? Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya en unos minutos, el asesor legal del Congreso Nacional, exfiscal de Defensa de la Constitución en el Ministerio Público y exmagistrado de la Corte de Apelaciones, René Adán Tomé, y el abogado constitucionalista Oliver Erazo. Se autoconvocaron más de 70 diputados y aprobaron una iniciativa presentada por la diputada Maribel Espinosa, no sin antes proceder a nombrar o elegir una presidenta que presidió esa sesión y 2 secretarias, y determinaron ampliar el periodo de sesiones ordinarias hasta noviembre de 2026. Pero bueno, desde ayer hay muchas opiniones de algunos gremios que ya a partir de mañana Luis Redondo, el presidente del Congreso Nacional, va a instalar la comisión permanente. No obstante que fue ampliado el periodo de sesiones por más de 70 diputados. Entonces, ¿cómo es que si fue ampliado el periodo de sesiones ordinarias, va a instalarse una comisión permanente? No cabe, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que vamos hoy a debatir aquí entre juristas, Oliver Erazo y René Adán Tomé. Pero mientras comenzamos este debate, la cuestión está caliente, muy caliente en el Consejo Nacional Electoral, con la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral para que se inscriban como candidatos a cargos de elección popular a 2 ciudadanos, uno de Valle y el otro de Olancho. Por aquí ya están entrando nuestros panelistas. ¿Qué es lo que dice el consejero Marlon Ochoa, Lucecita? Tenemos esta imagen de una publicación en su cuenta de X. Dice Marlon Ochoa: denuncio que el CNE está violentando el principio de la soberanía popular al intentar vulgarizar y deformar el proceso electoral general, pretendiendo inscribir a Jorge Cálix como candidato por Olancho, quien no fue electo en ese departamento y a quien la ley le prohíbe participar al haber sido derrotado en las elecciones primarias, así como a Cristian Villalobos del Partido Nacional en el departamento de Valle, a quien pretenden inscribir como propietario y fue electo como suplente. Para colmo, pretenden ampararse en una sentencia viciada e ilegal del Tribunal de Justicia Electoral, donde un magistrado votó en su propia recusación. La decisión fue tomada sin convocatoria ni quórum y firmada por una receptora sin escrúpulos y sin facultades. Un atropello jurídico electoral sin precedentes. Mañana estaré presentando ante la Sala de lo Constitucional
un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado a fin de frenar esta nueva violación flagrante de la ley y de la voluntad popular. Asimismo, presentaré denuncia y recusación contra la consejera Cosette López Osorio por dirigir una conspiración conforme audios publicados por el Ministerio Público y pretender adulterar el resultado electoral. Honduras exige respeto a la ley, a la voluntad soberana del pueblo y a la democracia. No permitiremos fraude, ni atajos ilegales, ni maniobras fraudulentas. Solo léeme el primer párrafo de ese mensaje extenso de Marlon Ochoa. Es ese mensaje de anoche, ¿no? Sí, pero, lo publicó y luego se borró, minutos, media hora aproximadamente después, tengo entendido. ¿Pero qué dice el primer párrafo? El primer párrafo: denuncio que el CNE está violentando el principio de la soberanía popular al intentar vulgarizar y deformar el proceso electoral general, pretendiendo inscribir a Jorge Cálix como candidato por Olancho, quien no fue electo en ese departamento y a quien la ley le prohíbe participar al haber sido derrotado en las elecciones primarias, así como a Cristian Villalobos del Partido Nacional en el departamento de Valle, a quien pretenden inscribir como propietario y fue electo como suplente. Y luego el segundo párrafo. Para colmo, pretenden ampararse en una sentencia viciada e ilegal del Tribunal de Justicia Electoral, donde un magistrado votó en su propia recusación. La decisión fue tomada sin convocatoria ni quórum y firmada por una receptora sin escrúpulos y sin facultades. Un atropello jurídico electoral sin precedentes. O sea que si lo escribió ayer, hoy estará presentando Marlon ante la Sala de lo Constitucional un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado a fin de frenar esta nueva violación flagrante de la ley y de la voluntad popular. Y también dice que presentará hoy una denuncia y recusación contra la consejera Cosette López Osorio por dirigir una conspiración conforme a audios publicados por el Ministerio Público y pretender adulterar el resultado electoral. ¿Qué les parece? Y estamos a 29 días de las elecciones. Y es que ayer, ahora vamos a la activación de este aparato, Cosette López divulgó el siguiente memorándum. Es un memorándum largo, no lo voy a leer todo. Solo estamos esperando que se siente René Adán Tomé, que ya está en los alrededores del Centro de Noticias Televicentro. Pues Cosette le dirigió este memorándum a Telma Martínez, secretaria general del Consejo Nacional Electoral. Sobre este asunto, remisión de posición sobre las sentencias de expedientes TJE-08001-2025-0092, TJE-08001-2025-0093 y el otro dato ahí, TJE 0801-2025-00095 dictadas por el Tribunal de Justicia Electoral. Y bueno, le remite ese memorándum y luego redacta su posición sobre la sentencia de esos expedientes dictadas por el Tribunal de Justicia Electoral. Escribe los antecedentes del caso de Jorge Cálix Espinal, que Samuel Armando de Jesús García Salgado interpuso su renuncia irrevocable como candidato a diputado por Olancho y que el Central Ejecutivo entonces, para llenar esa vacante que dejaba a Samuel Armando de Jesús García Salgado, pidió la inscripción de Jorge Cálix. Y así van narrando los hechos. Y así van narrando los hechos. Quiero llegar al punto clave. Porque miren que esta consejera tiene una posición bien clara. Dice que el Tribunal de Justicia Electoral, lo quiero leer mejor para no hacer ninguna interpretación que no se ajuste a lo que está diciendo Cosette. Cosette dice que se simuló una sesión de pleno sin cumplir el quórum establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica por el Tribunal de Justicia Electoral, que exige 3 magistrados propietarios o 2 propietarios y un suplente, en donde la agenda fue aprobada únicamente por 2 magistrados propietarios,
Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona Rodríguez, sin participación del tercer magistrado propietario ni de suplentes. Por tanto, las decisiones tomadas en esa sesión carecen de validez legal. Esto es lo que escribe Cosette. Ausencia de fundamentos jurídicos y procedimentales. Dice que se omitieron requisitos esenciales para la adopción de decisiones, ya que la admisión de los recursos de apelación antes relacionados, así como el rechazo de los incidentes de recusación presentados en los expedientes que ya se los leí contra el magistrado propietario Mario Flores Urrutia, fueron resueltos sin contar con la integración válida del Pleno de Magistrados para sesionar, tal como lo exige el artículo 33, párrafo segundo y 45 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral. Luego sustenta con un soporte documental, habla del marco jurídico de la Ley Orgánica Procesal, y ya llego al punto que quiero leerles. Luego hace este razonamiento jurídico sobre la nulidad de las resoluciones del TJE por presunta nulidad por falta de quórum legal, presunta nulidad por omisión de procedimiento legal. Y luego viene este razonamiento jurídico sobre la obligatoriedad de acatar órdenes judiciales del TJE. Dice que las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral en su calidad de órgano jurisdiccional especializado en materia electoral constituyen actos judiciales que gozan de presunción de legitimidad, ejecutoriedad inmediata y fuerza vinculante para todos los órganos administrativos. En virtud del principio de supremacía judicial, los órganos administrativos, incluyendo los colegiados como el Consejo Nacional Electoral, están obligados a cumplir dichas órdenes sin someterlas a una deliberación interna. Que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Electoral, recaídas en los expedientes que ya se los leí, ahí están en pantalla, han adquirido el carácter de resoluciones firmes conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Código Procesal Civil, al no existir recurso legal alguno pendiente de resolución ni posibilidad de revisión ordinaria. ¿Perdón? ¿Me decía, productor? Ok. Sí, yo lo estoy leyendo rápido esto y está llamando la consejera Cosette López, porque el tema va a estar caliente hoy. Ya voy con la consejera López. Bienvenido, abogado. Muchas gracias. El abogado René Adán Tomé y Oliver Arzo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es lo que usted estaba reflexionando sobre esto? No, estaba prestando atención. Sí, vamos a escuchar a la consejera. Mejor escuchar a la consejera. Ya vamos a iniciar el debate sobre eso de la comisión permanente o la ampliación del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Abogada Cosette López, adelante, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Sí. Es un placer. Bueno, saludo también a las personas que están con ustedes. Sí, sí. Únicamente para hacer una corrección, usted dio inicio a una lectura que efectivamente aparece textualmente en el documento que yo he mandado. Sí. Pero siempre es importante cuando uno va a leer una lista numerada y descriptiva de cosas, leer lo que dice al principio. Lo que usted expuso, que efectivamente se encuentra en el documento sobre el quórum, sobre la existencia de criterios de validez jurídica y demás, son exposiciones respecto de la textualidad que el consejero Ochoa ha vertido en documentos del Consejo Nacional Electoral. Le ruego que vuelva a poner en pantalla el documento, que suba antes de todas esas enumeraciones, las primeras que leyó, porque no son mis aseveraciones, esas son las aseveraciones y valoraciones que el consejero Ochoa ha establecido y respecto de las cuales también yo tengo un pronunciamiento. Ok, perfecto. Por favor, pónganlo en pantalla. ¿Ella está viendo la televisión en este momento? Ok. Usted está viendo la pantalla de su televisor en este momento. Ok, suba. Bueno, a ver. ¿Voy bien ahí? Empezó a leer, no, arriba. Arriba, ok, muy bien.
Muy bien. Ok. Antecedentes del caso. Donde dice lo de falta de quórum y demás. Ok. Ah, no, entonces está abajo, sí. Sí. Bueno, pues pido disculpas. Esa es la posición que tiene Marlon Ochoa sobre el por qué, dice Marlon, es ilegal la resolución del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Ok? Usted me dice, falta de quórum legal, ausencia de fundamento A ver, jurídico. lea ahí. Antes del 1 suba un poquito. Antes Del 1. Antes del 1. Lo que dice antes de la descripción es lo importante que debe leer ahí. Ahí dice claramente. En fecha 28 de octubre de 2025, la Secretaria General, mediante oficio CSG CN 3039-2025, remitió a los despachos de los consejeros la nota de de fecha 28 de octubre de 2025, dirigida a uno de los consejeros, en la cual consta el pronunciamiento emitido por el abogado Mario Alexis Morazán Aguilera, en su condición de magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, quien expone su objeción formal respecto a la supuesta emisión de resoluciones. Por lo tanto, la enumeración que a continuación sigue es una posición del magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera, no de José López Osorio. José López Osorio, a diferencia de Marlon David Ochoa Martínez, sí tiene conciencia de los límites de sus atribuciones. Y yo puedo tener muchas opiniones sobre si sí o si no, sobre las cosas que pone el magistrado Morazán, sobre el quórum, sobre la falta de legitimidad. Puedo tener muchas opiniones, pero no pasa de ser una opinión, porque la autoridad para yo definir si los actos son legítimos o no del órgano que en este caso está conociendo de forma superior, no la tengo, no tengo esa autoridad. Y ese es básicamente el disenso. Mire, si el consejero Ochoa va y presenta hoy, como ha anunciado, en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional, algo para que se suspenda el acto reclamado y nos ordena suspenderlo, igual yo voy a estar de acuerdo en que se ejecute la suspensión, porque es que no me corresponde a mí ejercer las atribuciones de otros órganos, que es lo que el consejero quiere obligarnos, mediante coacción y presión pública, a hacer a las otras dos consejeras. Quiere obligarnos a que por el criterio jurídico de él nos atribuyamos facultades que no tenemos. Nosotros no tenemos facultades de decir si vamos o no a obedecer una orden jurisdiccional, en este caso, esta sentencia. Habráse visto. Entonces, estoy aquí buscando su razonamiento jurídico. Mi razonamiento está en la parte que corresponde precisamente a la presunción de legitimidad de las sentencias, Correcto. a la imposibilidad de someter a votación los órganos dictados, perdón, las órdenes dictadas por los órganos que en este caso tienen la competencia, etcétera. Ahí está mi posición. Ahí está Básicamente, sí. ¿qué es lo que ocurre? El consejero Ochoa quería que sesionáramos para someter a votación y a deliberación un asunto que no podemos votar ni deliberar. Es decir, quería coaccionarnos y tener una agenda ilegal en la cual quiere que sometamos, bajo facultades que no tenemos, a voto una situación que no existe. Entonces, por eso emito una posición, ni siquiera es un voto, porque las sentencias no se votan por los órganos que simplemente deben ejecutarlas. Yo sé que ellos están pisoteando el Estado de Derecho, pero no me van a obligar a que lo pisotee. Y pongamos por favor ahí, para que la gente lea en pantalla lo que... Solamente, y le agradezco mucho, solo quería esa claridad porque es importante, ¿verdad? Sí. No, le agradezco mucho. Sí, no, y yo le pido disculpas a toda la audiencia porque es un documento aclarado largo. El asunto queda atrás, sin lugar a dudas, no se preocupe. Sí. Bueno, que esté bien. Que esté muy bien, feliz día. Igualmente. Las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral en su calidad de órgano jurisdiccional especializado en materia electoral constituyen actos judiciales que gozan de presunción de legitimidad, ejecutoriedad inmediata y fuerza vinculante para todos los órganos administrativos. En virtud del principio de supremacía judicial, los órganos administrativos, incluyendo los colegiados como el Consejo Nacional Electoral, están obligados a cumplir dichas órdenes sin someterlas a deliberación interna. Y luego dice que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Electoral en fecha 28 de octubre de 2025 han adquirido
el carácter de resoluciones firmes conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Código Procesal Civil, al no existir recurso legal alguno pendiente de resolución ni posibilidad de revisión ordinaria, en virtud del artículo 196 del mismo cuerpo legal. Dichas resoluciones gozan del efecto de cosa juzgada formal, lo que impide su modificación o revisión por parte del órgano jurisdiccional que las emitió, y mucho menos por órganos administrativos como el Consejo Nacional Electoral. Y habla de la imposibilidad de someter a votación interna una orden judicial, que es lo que a mí se me había comunicado ayer, que Ochoa, el consejero Ochoa, exigía que se votara esa resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Y quien sube X, él mismo lo reconoce, que al estar imposibilitado, entonces quiere ocurrir a la Sala de lo Constitucional. El razonamiento jurídico de José López dice que el cumplimiento de una orden judicial dictada por el Tribunal de Justicia Electoral no puede ser objeto de deliberación interna por parte del Consejo Electoral, ya que ello constituiría una invasión de competencias y una vulneración al principio de separación de funciones. La única vía procedente ante dudas o defectos en la resolución es la solicitud de aclaración o subsanación de conceptos oscuros o rectificación de errores materiales, pero no la revisión sustancial de resoluciones firmes conforme al artículo 203 del Código Procesal Civil. Por tanto, cualquier duda sobre el contenido o alcance de las sentencias debe canalizarse mediante solicitud de aclaración al tribunal, ante el Tribunal de Justicia Electoral, sin que ello suspenda su ejecución. Pero entiendo que Marlon no ha dado este paso todavía de pedir esa subsanación al Tribunal de Justicia. Por lo menos no lo ha publicitado, sí, ¿no? Se va directo a la Sala Constitucional. Pues así están las cosas, no sé cómo va a terminar esto. Y ese memorándum enviado por Cosette López a la secretaria del Consejo Electoral. Todavía no se publica la foto ni del diputado, ni del candidato diputado Villalobos de Valle, ni de Jorge Cálix por Olancho. Y ya tenemos, solo restan 29 días para las elecciones, hay que imprimir las papeletas de Olancho y Valle, pero ni la publica en su página oficial el Consejo Nacional Electoral, aunque dice Cosette que sí es obligación que la secretaria del Consejo las publique, pero Marlon está anunciando que va a recurrir, que hoy se presenta a la Sala Constitucional. Bueno, dejemos este tema y esperemos el desenlace del mismo en el transcurso del día. Vamos a ir con el tema central de hoy, que lo repite Lucecita Madrid, ya presente aquí en el set René Adán Tomé y Oliver Erazo. ¿Cuál es la pregunta? Porque creo que no la he escuchado René Adán, Luz. Así es, en pantalla el tema de hoy. ¿Y usted como ciudadano qué valida? ¿La ampliación del periodo de sesiones ordinarias que legislaron los más de 70 diputados autoconvocados o la inminente instalación de una comisión permanente presidida por el señor diputado Redondo? Esta es la pregunta de hoy, envíenos sus comentarios. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias por su opinión, escribe un televidente, Miguel Zelaya. Ojo, libre al no poder tomar control del CNE, instalará comisión permanente en el Congreso Nacional con intención de no validar resultados el 30 de noviembre. Si no ganan ellos, Ochoa hará lo mismo, rehusarse a hacer quórum si los resultados no les benefician. Apunten la fecha, ellos no querrán entregar el poder. Por supuesto que se avala el accionar de la autoconvocatoria por parte de los más de 70 diputados. Ha sido conforme a derecho, pero el ilegal rebombo tristemente una vez más se pasará por el trasero el legal procedimiento e impondrá la voluntad de su jefe Chumpajuca. Roberto escribe, en matemáticas 70 es más que 9, los diputados son los representantes del pueblo y todo se debe decidir por mayoría, así que este Congreso debe ser válido. Referente a los audios, solo es de preguntarle a Marlon cómo, dónde y cuándo se obtuvieron esos audios, pero no lo van a hacer. Enrique Yar escribe, la crisis electoral se agrava y el Congreso juega a la política, amenazando con instalar comisión permanente. El país necesita responsabilidad, no maniobras, en base a la ley y no la imposición de Luis Redondo, quien solo llegó a hacer daño al Congreso Nacional y a Honduras.
Se debe respetar la ampliación de las sesiones y no una comisión de 9 borregos de mel que pretenden robarnos la democracia. Ligia escribe: la sesión del Pleno de 70 diputados son mayoría y se autoconvocaron por no ser convocados por el señor Redondo. Mírense Rivera: a Tomé le va a tocar defender gratis a Redondo cuando sea arrimado a los tribunales. Otra opinión: es evidente que el Libre se va a quedar por la fuerza en el poder. Está complicado ir a votar en estas circunstancias. Ochoa escribe: todos los hondureños somos testigos de todo este circo y las diferentes argucias con que se pelean por el poder. Es patético ver cómo a una señora la utilizan para propósitos aviesos de parte de corruptos que están detrás de la cortina observando si funciona su experimento. Yo valido la ampliación de los diputados autoconvocados. Y Luis escribe: el que viola o no cumple una orden judicial, a menos que la orden no sea legal, es responsable de la pena que se le puede imponer, la cual varía según el delito en cuestión, y quien puede aceptarla o rechazarla es quien la recibe, el artículo 457 del Código Penal. Muchas gracias. Sigue enviando sus comentarios también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. A lo que han llamado todo apunta a que la crisis en el Congreso Nacional se puede agudizar ante la intención del presidente Luis Redondo de instalar la comisión permanente. Así lo dejó entrever en la cadena nacional la noche del miércoles. La alerta la realizó el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, en el siguiente posteo: después de escuchar la cadena nacional del ingeniero Luis Redondo, queda claro que el próximo sábado se pretende instalar la comisión permanente, la cual él mismo presidirá y con la que se pretende coordinar el funcionamiento del Congreso Nacional durante los próximos meses. Pero el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, aseguró que respetará las atribuciones para lo cual se crea la comisión permanente. Reitero al pueblo hondureño: la comisión permanente tiene funciones específicas y como presidente no haré nada fuera del marco legal establecido, por lo que cualquier dicho de los diputados constituye una falacia. Para la abogada constitucionalista, Redondo violenta la Constitución de la República al no aceptar las resoluciones de la autoconvocatoria. Toda persona que haga lo contrario a lo establecido en la Constitución está incurriendo en responsabilidad o cometiendo un delito. Aquí lo que hay que ver es en los últimos días cuál va a ser el desenlace, porque lo que va a haber es un pugilato entre un grupo y otro, y el que tenga más fuerza políticamente hablando es el que va a prevalecer. La diputada liberal Maribel Espinosa exhorta al presidente del Congreso, Luis Redondo, a convocar a sesiones si es respetuoso de la ley. Si quiere atentar contra los poderes del Estado y su funcionamiento, va a poner a la fuerza a la tal comisión. Pero el Pleno va a seguir. Vamos a seguir porque esta es una lucha por Honduras, por su democracia. Para la secretaria de la sesión extraordinaria, Merari Díaz, la extensión del periodo de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 20 de enero del 2026 es un hecho. Es algo que, por cuanto ya tiene eficacia de ley por estar publicado en los diarios, de ser conocimiento público y también informado y notificado a quienes hoy están en la Junta Directiva. La oposición ya analiza convocar para este viernes o la otra semana a sesiones ordinarias para aprobar los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. La instalación de la comisión permanente podría marcar un nuevo capítulo en la crisis del Congreso Nacional. Mientras tanto, la oposición se mantiene alerta. José Andino, Telenoticias. El tema del día, y usted como ciudadano, ¿qué valida? La ampliación del periodo de sesiones ordinarias que legislaron los más de 70 diputados autoconvocados o la inminente instalación de una comisión permanente presidida por el señor diputado Redondo. Ese es el tema de hoy. Vamos a ir a una breve pausa, pero al retorno continuamos con el desarrollo de Frente a Frente. Nuestros panelistas: René Adán Tomé, asesor legal del Congreso Nacional, exfiscal de defensa de la Constitución en el Ministerio Público y exmagistrado de la Corte de Apelaciones, y el abogado constitucionalista Oliver Erazo. Ya regresamos. Bueno, hoy sí comenzamos el debate. Ya vio la pregunta el abogado Tomé, ya vio la pregunta el abogado Oliver Erazo.
circula de que este sábado se instala la comisión permanente. ¿Es cierto eso? Bueno, usted no es diputado, pero es asesor del presidente. Seguro que usted está bien informado, es el mejor informado sobre las decisiones que va a tomar Luis Redondo. ¿Se instala la comisión permanente, abogado? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá en este programa tan visto a nivel nacional. Yo estoy aquí con el propósito de ayudar a entender lo que dice la Constitución. Hay gente que trata de hacer interpretaciones para su beneficio personal, particular, o de grupo, o de partido. La Constitución está hecha para todos los ciudadanos que la puedan entender. El fundamento es el sentido común, pero siempre hay unas partes técnicas que el que interpreta tiene que conocer. En cuanto a si el presidente va a designar la comisión permanente el próximo sábado, pues el punto es lo que dice la Constitución. Y de acuerdo a lo que dice la Constitución, tiene que pasar eso. Ha ocurrido un impasse con un grupo de diputados que han estado incómodos desde mucho tiempo por la forma como se dirige el Congreso, porque se compara cómo se dirigía anteriormente, por lo menos en los 12 años anteriores. El presidente del Congreso tiene unas facultades que están en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que anteriormente era el reglamento interior del Congreso Nacional, que estuvo en vigencia desde que comenzó el primer gobierno bajo el imperio de esta Constitución en el año de 1982. Ese reglamento interior fue derogado por esta ley nueva el 20 de enero del 2014. Entonces, ese momento histórico es importante recalcarlo porque el Congreso había prorrogado las sesiones ordinarias de la legislatura del 2013. Y aquí viene el problema de las prórrogas de las sesiones ordinarias, del periodo de sesiones ordinarias. En esa prórroga se establecía que iba a incluir desde el 1 de noviembre hasta el 19 de enero del 2014. Y el 20 de enero del 2014 el Congreso se reunió, estando ya fuera de la prórroga, y aprobó 67 decretos. Dentro de esos 67 decretos iba la Ley Orgánica del Poder Legislativo y otros decretos. Estaban incluidos 100 contratos. Y dentro de los 100 contratos habían contratos de fideicomiso, contratos de concesiones, contratos de obras públicas, contratos de energía. Contratos que cada documento es como un libro. En un solo día se aprobó todo eso. Entonces, si recordamos, en ese momento ya estaba electo como presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado, y en diciembre se hizo algo que se denominó como la diarrea legislativa, donde se reformaron todas las leyes administrativas para que el titular del Poder Ejecutivo tuviera más facultades. Pero en enero ocurrió esto que se le llamó el robo parlamentario del siglo, porque lo que se hizo es imposible que ocurra, pero ocurrió. Entonces, esa ley orgánica del Poder Legislativo se condicionó a que el partido de gobierno que entraba en ese momento, con Juan Orlando Hernández Alvarado, ganó las elecciones con 44 diputados, después de que venía con 71 diputados. Entonces, ellos miraban el problema que tenían que gobernar posiblemente con un presidente en el Congreso de la oposición. Y es así que el Partido Libertad y Refundación, que entraba en ese nuevo gobierno con 36 votos, manifestó públicamente que daba el apoyo al Partido Liberal para que ellos asumieran la presidencia del Congreso, porque los votos sumados alcanzaban más de 65. Pero el Partido Liberal dijo que no, que el partido que había ganado el Poder Ejecutivo tenía que gobernar. Entonces, Mauricio Oliva asume la presidencia. Y esa ley
fue condicionada para que Mauricio Oliva pudiera manejar la oposición con las facultades de presidente. Y así lo hizo por 8 años. Y ocurrió un incidente también que 4 o 5 diputados quisieron hacer este mismo evento para poder derogar o abrogar el Código Penal que se le llamó de la impunidad. Entonces, hoy nos encontramos con que otros 5 diputados quieren hacer lo mismo. El detalle es cómo se hace eso. La Constitución ya establece en el artículo 189 el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y establece que corre del 25 de enero al 31 de octubre de cada año. Y en medio hay un receso de 1 mes en el mes de mayo. Ese periodo ordinario de sesiones se puede prorrogar. Dice el segundo párrafo de ese artículo que las sesiones podrán prorrogarse por el tiempo que fuere necesario por resolución del Congreso Nacional. La prórroga no es algo obligatorio, es una posibilidad. Lo que sí es obligatorio es la comisión permanente, porque ese periodo de los recesos es una especie de vacaciones de los diputados. Hay vacaciones en mayo y hay vacaciones en la época de Navidad. Entonces, en ese momento, lo que impera es quién convoca, determinar quién es el convocante del Congreso. Y entonces ya el artículo 205 de la Constitución establece las 45 atribuciones que tiene el Congreso. Y aquí hay que ver quién es el que convoca. Y si lo vemos ahí, el artículo 205 establece en el numeral 2, dice: corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes. El 2, convocar, suspender y cerrar sus sesiones. Eso le corresponde al Congreso. Y luego está el número 4, convocar a sesiones extraordinarias de acuerdo con esta Constitución. El Congreso es un órgano colegiado de 128 miembros, propietarios y los suplentes respectivos. Si el Congreso tiene la atribución de convocar sus propias sesiones, no es lógico pensar que los 128 diputados se van a convocar. Tampoco es lógico pensar que una mayoría calificada, como para aprobar los tratados que tienen que ver con el territorio, que se exige las 3/4 partes, sea la que convoque, ni tampoco la mayoría calificada que se requiere para reformar la Constitución, que son las 2/3 partes, 86 votos, para poder convocar, ni tampoco la mayoría simple, 65 diputados se van a requerir para convocar las sesiones del Congreso. No es lógico. Entonces, ¿quién es el funcionario que convoca? Y ahí nos toca ir a la ley orgánica del Poder Legislativo, porque en la Constitución no dice a través de quién el Congreso va a hacer las convocatorias. Y si nos vamos al artículo 22 de la ley orgánica del Poder Legislativo, que ya dijimos, esta ley la aprobó el Congreso Nacional el 20 de enero del 2014. Es una ley que se preparó para que el gobierno que empezaba el 2014 fuera capaz de dirigir el Congreso con una minoría. Entonces, dice ese artículo 22, son atribuciones del presidente del Congreso Nacional. Y tenemos la número 2 que dice abrir, suspender y clausurar las sesiones del Pleno. El presidente del Congreso Nacional tiene esta atribución. Y luego la número 15 dice establecer la agenda para las sesiones del Pleno. El presidente del Congreso es el único que puede convocar a las sesiones del Congreso Nacional. Y es el único que puede establecer la agenda. Con estas atribuciones
dadas en esta ley al presidente del Congreso es que Mauricio Oliva pudo controlar el Congreso. Hoy, Libre, que no participó en esta ley, le toca dirigir el Congreso. Usa estas atribuciones y a la oposición, que es el partido que estableció esto, el Partido Nacional en aquella época, en forma ilegal, y el Partido Nacional que apoyó esta ley, porque la aprobaron con 86 votos, hoy ellos están en contra de esta atribución que tiene el presidente y le llaman dictador porque él ejerce estas atribuciones. De tal manera que entonces la oposición dice, nosotros podemos alcanzar más de 65 votos, 43 el Partido Nacional y con 22 del Partido Liberal, suman 65 y ya tenemos la mayoría. ¿Y por qué nosotros vamos a dejar que una sola persona decida la agenda y que una sola persona sea el que convoque? Si hay artículos en la misma Constitución que da la posibilidad que 5 diputados puedan convocar. Y hay la posibilidad también que se puedan convocar sesiones extraordinarias. Entonces, lo que hace la oposición es, bueno, aquí han pasado los meses y no tenemos sesión, porque para poder gobernar el Congreso con esta situación adversa, el presidente tiene que fajarse para poder cumplir con estas atribuciones. Fajarse en el sentido de que tiene que funcionar el Congreso y él no tiene mayoría. Entonces es cuando funcionan las sesiones o las reuniones de la Junta Directiva del Congreso con los jefes de bancada para buscar un acuerdo con la agenda que se va a hacer. Aun cuando el presidente es el que tiene la posibilidad y la potestad de hacer la agenda, él comparte con los jefes de bancada y la Junta Directiva para que se decida la agenda. Pero los consensos es complicado. ¿Por qué? Si todos los diputados tuvieran el interés patriótico, es fácil encontrar consensos. Es decir, que lo que se busca es el bien común de Honduras, se encuentran los consensos. Y eso debería ser así. Pero cuando hay intereses de personas, de grupos, de partidos sobre los intereses de la patria, entonces es difícil. Porque en el pasado se cometieron delitos de traición a la patria que están pendientes y no prescriben. Esas personas ahí se están jugando la vida. Ellos tienen que lograr controlar el Congreso. Y a través de esta situación, hoy que vamos a elecciones generales, ellos quieren garantizarse continuar en el Congreso. Y generando una situación de ingobernabilidad en el Congreso, ellos hacen política por su interés personal, no por interés de Honduras. Y esto entonces genera la crisis que tenemos. Así que por lo pronto quiero dejar esta base, que es el presidente del Congreso el único que puede convocar a las sesiones del Congreso Nacional y es el único que puede establecer la agenda del Congreso Nacional. ¿Usted coincide o discrepa, abogado Erazo? Bueno, discrepo absolutamente en lo que establece el abogado Tomé. Nos conocemos de años. Entiendo la descripción cronológica que ha hecho. Está correcta, es una descripción cronológica. Lo lógico muchas veces no es legal, mucho menos constitucional. Partamos de eso. Hay conceptos que yo voy a rescatar y que lo podemos poner en la mesa de debate que son bien acertados de Adán Tomé. Uno es que tenemos una crisis, dice, tenemos una crisis. Uno. Dos, que esta es una situación no ordinaria, sino extraordinaria. Y tres, que se está observando el interés partidario, más no los intereses de la República. En base a los tres conceptos, que lo he escuchado bien, podemos construir este debate y hacerlo muy educativo para el pueblo hondureño
siendo que este es un medio de comunicación serio y veraz, vamos a poder ver con la Constitución en la mano qué es lo ordinario y qué es lo extraordinario y cómo funcionan el sistema de checks and balances, o sea, el sistema de pesos y contrapesos dentro de la Constitución de la República, para cuando aquello que debió ser ordinario, normal, muy normal, en el ejercicio de las facultades por parte de los servidores públicos, no lo hacen. O haciéndolo, se extralimitan. O interpretan en su manera subjetiva y partidaria, no constitucional, el sentido de la norma legal o el sentido de la norma constitucional. Y es ahí donde caemos en el primer concepto que establece el abogado Tomé. Dice, bueno, estamos en esta crisis, en este problema. ¿Pero por qué estamos en este problema? ¿Por interpretaciones subjetivas? ¿Por cumplir realmente a cabalidad las facultades que derivan de la norma constitucional y de la ley? ¿O porque estamos jugando intereses partidarios exclusivamente e instrumentalizamos las interpretaciones y las facultades constitucionales para ese propósito? Entonces, esto, así como el abogado Tomé describió los antecedentes y que yo incorporo un cuarto punto, que se establece claramente que este tema debe de encontrar la solución en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Independientemente que para el sector, como lo argumenta el abogado Tomé, del partido de gobierno, la Ley Orgánica del Poder Legislativo tenga algún tipo de vicio de nulidad. Y ya vamos a ver cómo es que se atacan los vicios de nulidad de la función electoral. Porque al día de hoy esa ley está en vigencia y con esa ley ha estado gobernando y ha estado dirigiendo los destinos del Poder Legislativo el diputado Luis Redondo. Entonces, argumentar que esa ley en su origen goza de reproche constitucional o que es nula o que se hizo para esto o para aquello, es un argumento bastante débil. ¿Por qué? Porque la misma ley con la cual acto seguido dice, aquí están las facultades que yo digo, por lo cual yo convoco. Entonces, no podemos utilizar los instrumentos jurídicos en un primer momento para decir que no sirven y que están mal hechos y que son nulos, y después establecer y decir, no, pero este mismo instrumento jurídico es el que me da la facultad. Entonces, claro está que tenemos momentos ordinarios en la vida de la República y tenemos momentos extraordinarios. Y entremos, así como el abogado Tomé señaló lo que es las condiciones de normalidad en la República y en el ejercicio del Poder Legislativo, miremos lo que establece la Constitución de la República cuando estamos en esos periodos álgidos de crisis, de problema, de enredo. Mire que dice el artículo 190 de la Constitución de la República. El abogado Tomé parte de que únicamente el diputado Redondo, como presidente del Legislativo, o supuestamente presidente del Legislativo, puede convocar, y así se lo dice la Constitución y la misma ley orgánica. Pero el 190 nos dice una situación totalmente distinta. Cojo su lápiz. Vamos a ver. Gracias. Dice, ¿lo leo yo o lo lee usted? No, léelo, bueno, léelo usted. Dice, artículo 190 constitucional. El Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias. Estamos en un momento extraordinario. Vamos a ver, por la crisis. 1, cuando lo solicita el Poder Ejecutivo. 2, cuando sea convocado por su comisión permanente. 3, cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros. En estos casos, solo tratarán los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria. Mire el 191. En un número de 5 diputados, esto no es un invento, esto es una atribución constitucional de los diputados, podrá convocar
extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito impidan su instalación o celebración de sus sesiones. Veamos, ¿qué ha estado impidiendo? Aquí el concepto constitucional, que es el que puede tener intención constitucional y que tiene todo este enredo y que tiene polarizada la sociedad, es que tenemos que encontrarle la solución pacífica. Para eso tenemos un pacto social, para eso tenemos la Constitución. Entonces, aquí hay que buscarle la solución dentro de la Constitución, porque, déjeme decirle, este programa va a arrojar cuáles son los caminos que debe de seguir el diputado Luis Redondo para destrabar esta situación, y vamos a poner al descubierto cuál es la verdadera intención de los partidos políticos, porque aquí también hay otra salida constitucional para resolver esta crisis el día de hoy y no amanecer mañana con una situación de crisis de interpretación constitucional, individual, subjetiva. Bien sencillo. 191 lo que está representando, lo que le está indicando es un mecanismo de control constitucional para aquellos casos cuando no se está convocando dentro de los términos en legal y debida forma. O sea, es un control. No están convocando, pero ¿por qué no están convocando? Bien lo determina el abogado Tomé. ¿Por qué hay intereses partidarios? Bueno, sí, pero yo soy el presidente del Congreso. Yo tengo una atribución constitucional y yo tengo que convocar al Pleno. No tengo que convocar a los jefes de bancada. Si el primer intento, el segundo intento, el tercer intento en un año no me da los resultados, entonces yo, como presidente del legislativo, expongo que me están impidiendo hacer mi normal función legislativa y no utilizar ese argumento posteriormente para cargar el sentido de la Constitución y para imponer facultades que en un periodo ordinario se tienen, y otra cosa es extralimitarse en las facultades. Entonces, aquí está muy claro. ¿Y qué dice la ley orgánica? ¿Qué dice la ley orgánica? Mire, artículo 58 de la ley orgánica, que está en íntima relación con el 190 constitucional. El Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el Ejecutivo, cuando sea convocado por su comisión permanente, cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros y cuando sea convocado por el presidente del Congreso Nacional. ¿Cuántas convocatorias aparecen en el 58? Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 58. En estos casos solo se tratarán los asuntos que motivaron la respectiva convocatoria. Entonces, aparecen las tres de la Constitución en el 190, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Ahí se agrega una más en el artículo 158. Entonces aquí el tema para la ciudadanía hondureña no es quién grita más, no es quién pelea más, no, es cómo salimos de una situación bochornosa, complicada, que está generándole demasiado daño a la población hondureña cuando tenemos nosotros la Constitución de la República. Y no sé si usted quiere que en este momento, en este segmento del programa, que pueda establecer cuáles son las vías de solución, porque podemos discutir meses el problema. El tema es cómo brindamos las soluciones. Vamos a ver, yo lo que le estoy entendiendo a usted, y luego viene Adán Tomé para ir a la tercera pausa comercial, es que el 191 dice que un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones. Lo que le he entendido es que Redondo no convoca sesiones. Y aquí va mi interpretación, es una de las preguntas que yo le tengo a usted. ¿Pero por qué no convoca Redondo a sesiones?
porque sabe que los proyectos que va a someter a debate no tienen el respaldo y la mayoría para lograr su objetivo. Pero ¿acaso no es deber de Redondo, indistintamente de que él sepa que no va a lograr sus objetivos con algunas iniciativas o mociones, convocar a sesiones? No solo eso, el artículo 48 le impone una prohibición, no solo a él, a todos los diputados. El 48 de la 48 Constitución. de la Constitución de la República. Mire lo que dice. Se prohíbe a los partidos políticos atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo del gobierno. ¿Qué sucede cuando tenemos una inactividad prolongada y que nos lleva a percibir que el Poder Legislativo casi está en narcolepsia, o sea, en un estado de inercia legislativa sumamente crítica? Usted lo que está diciendo es que Redondo, según el artículo 191 de la Constitución, ha impedido la instalación o la celebración de sus sesiones. Sí, no lo digo yo, lo dicen los hechos Por eso históricos. mismo le digo. Y Claro. que en función de eso, la Constitución valida y le da todas las garantías a por lo menos 5 diputados para que en el momento este que vivimos, que Redondo impide la instalación o celebración de sesiones, se autoconvoquen a realizar sesiones. Así es, ese es el mecanismo de control. Así lo establece la Constitución. El artículo 190 y 191 establecen dos casos totalmente diferentes. Hay que entender lo que son las sesiones extraordinarias contrapuestas con las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias ya tienen un periodo de tiempo, 25 de enero al 31 de octubre. En ese periodo no hay sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque el Congreso está permanentemente en sesiones. Pero en este caso no. No, le estoy diciendo lo que dice la Constitución. Está permanentemente en sesiones, por lo tanto no caben sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias caben en los periodos en donde el Congreso no está en sesiones permanentes. Y ese periodo es en los recesos. En los recesos caben las sesiones extraordinarias y las convocan a petición del Poder Ejecutivo por un asunto muy importante que hay que tratar y no puede esperar hasta que vuelvan las sesiones ordinarias. Pregunta clave. Pero si el presidente en este periodo ordinario no convoca a sesiones, porque eso es lo que ha estado pasando. Okay. No ha convocado a sesiones. O sea, ¿está paralizado el Congreso entonces? La convocatoria es una potestad del presidente del Congreso, pero a la par de la convocatoria va la agenda. Es decir, el presidente no puede convocar sin una agenda. Y la agenda la establece el mismo presidente. Entonces, la oposición en X momento quiere otra agenda diferente. Y el presidente, para lograr que el Congreso funcione, entonces reúne a los jefes de bancada, que es más fácil conversar con un grupo más pequeño, explicándole cuáles son los proyectos que necesita el país sacar adelante. Pero la oposición, cuando ya entramos al año político, ellos ya no les interesan los proyectos de país, porque esos proyectos levantan al gobierno, levantan al candidato del gobierno. Entonces ahí viene el conflicto. Y el presidente se esfuerza con su junta directiva a tratar de persuadir a los jefes de bancada para que se entre con una agenda que beneficie a Honduras. Al no lograr el consenso, él sigue trabajando en eso. Mientras tanto, la convocatoria no se lleva a cabo porque no hay acuerdo en la agenda. Mientras ocurre eso, entonces la oposición dice, ok, pero si nosotros somos mayoría, ¿qué nos importa la agenda? Pero esa mayoría que puede convocar a una sesión, esa mayoría, esa agenda, quien la pone el presidente, no es ellos. Pero Redondo no convoca a sesiones porque esa agenda de él no tiene el apoyo
de los diputados. Y la explicación es la que le estoy dando. Correcto, lo estoy escuchando, pero ¿acaso su deber, el deber del presidente, aunque sepa que no tiene el apoyo, es someter la agenda al debate del hemiciclo del Congreso para que no se paralice el Congreso? Es que hay que entender la nueva forma de funcionar del Congreso cuando desaparece el bipartidismo y entonces hay un tripartidismo en donde da la posibilidad que el pueblo le dé la mayoría del Congreso a la oposición. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno con un Congreso que no tiene la mayoría? Entonces tiene que funcionar de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? Funcionar con las jefaturas de bancada para lograr los consensos y poder avanzar en la agenda de país. Este conflicto no se dio en los años anteriores, se da en el año político, porque a la oposición le interesa defender intereses de impunidad, intereses políticos, y ahí no hay consenso y por eso el presidente se ve mal en el sentido de que no está convocando al Pleno, pero no lo está convocando porque no hay consenso con la agenda. Yo sé que sí hay consenso en algunas iniciativas de ley y mociones, pero no en todas las que quiere Redondo. Ni Libre está de acuerdo con algunas iniciativas de la oposición, pero el deber de un poder del Estado para que no se paralice es que en lo que tienen consenso convocará sesión y aprobarlo. Entonces aquí viene la explicación que yo le daba con relación a la ley orgánica del Poder Legislativo, que esto lo previeron los autores de esta ley. Y la única forma que ellos podrían lograr lo que dijo de los pesos y contrapesos es que el presidente tuviera el control del Congreso. Y esa ley no la hizo el Partido Libre. Y ese control lo tiene el presidente porque solo él puede convocar y solo él establece la agenda. Ahora, aquí viene el puntito para el debate después de la pausa comercial. Él mantiene el criterio que no puede haber convocatoria de sesiones extraordinarias en periodo ordinario. Ese es el puntito que arguye y le estoy escuchando a René Adán Tomé. Que no es legal, dice, convocar a sesiones extraordinarias como lo hicieron los 70 diputados para ampliar el periodo ordinario en periodo ordinario. No puede haber esta autoconvocatoria que hicieron a principios de la semana. ¿Tiene razón Tomé o no tiene razón Tomé? Miren que tenemos el mismo texto constitucional, ¿ve? Solo cambian las formas del texto. Pero tenemos el mismo texto constitucional. René Adán dice no pueden convocar en periodos ordinarios a sesiones extraordinarias. Oliver Erazo tiene otro criterio y arguye el 191, que cuando alguien está impidiendo la instalación o celebración de las sesiones, basados en lo que dice ese artículo, con un mínimo de 5 se puede convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias. Es lo que le he interpretado a usted. Absolutamente. Vamos a ver para que me lo sustente aún más, porque René Adán Tomé dice que no se puede convocar a extraordinarias en periodo ordinario. Después de la pausa, ¿y usted qué opina? Solo le voy a pedir algo, En los mensajes no tienen que ofender a nadie. En los mensajes no tienen que poner apodos. Disientan, caliéntense, pero sin ofensas, para que esto sea constructivo. Él me dijo, hoy le vamos a encontrar una salida, porque el rollo que se nos avecina es serio. Y es para evitar ese rollo. El rollo que se nos avecina es serio. ¿Se imaginan ustedes este sábado a Redondo instalando ahí la comisión permanente y a principios de esta semana 70 y pico de diputados autoconvocados decretaron ampliar el periodo ordinario de las sesiones del Congreso hasta enero? ¿Se imaginan ustedes una comisión permanente de 9 diputados presidida por el Congreso y 70 y tantos diputados diciendo que están ampliadas las sesiones ordinarias a 29 días del proceso electoral? Y súmele lo que está advirtiendo
Marlon Ochoa, que se va en amparo, dice, porque es ilegal si aparecen las fotografías de Cristian Villalobos y Jorge Cálix en las papeletas de Valle y Olancho, a 29 días del proceso. Me gustó esa frasecita. Hoy le vamos a encontrar salida a esa conflictividad legislativa que tenemos ahora mismo. De frente, nos interesa tu opinión. Mensajes a través de WhatsApp. Dice un televidente: basta ya de querer hacer de la ley un circo, la Constitución es clara. No entiendo por qué se pierden. Luis Redondo es un déspota que si viviéramos en un país con democracia ya estaría sentenciado. Que Dios guarde a Honduras y a la democracia. Otra opinión. Vamos a ver, lo legal es instalar la comisión permanente porque para eso existe un presidente, tienen que respetar a las autoridades, estos diputados solo están velando sus propios intereses, ya basta, tienen que velar por intereses de la República. Vamos a ver otro mensaje. Sé que estamos en tiempos de elecciones, me pregunto en cuanto al Congreso, ¿por qué no se programa sesionar con fechas para que no suceda lo que ahora vemos? Pues están robándose el dinero del pueblo sin trabajar, necesitamos nuevas personas que amen al país. Libre no respeta la Constitución, mucho menos al pueblo de Honduras. Vamos a ver otro mensaje. La única solución está en las manos de Papi a la Orden y Salvador Narrala, que se unan para sacar al país del proyecto que tiene Mel Zelaya de llevar al socialismo y al comunismo al país. Uniéndose los dos partidos no podrán hacer fraude porque es culpable Salvador Narrala de haber apoyado a Xiomara para que sea presidenta. Ahora tiene que pensar en el país, no en sus proyectos personales. Otro mensaje. Y el año pasado que estuvieron casi 6 meses sin trabajar, entonces la nueva onda es extorsionando fuera del Congreso, dice ese televidente. Otra opinión, estamos con el dicho cumplido que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a ver otro mensaje. Libre continúa queriendo imponer la voluntad de la minoría sobre la mayoría. ¿Cuál es el daño en prorrogar el periodo legislativo? Trabajen, no sean sinvergüenzas. Tienen meses de no trabajar y devengando salarios de gratis que nos cuestan a todos. Basta ya, escribe este televidente. Según Tomé, nunca habrá sesión en el Congreso si Redondo no quiere. Y él no quiere porque no le apoyan al 100 sus propuestas. O sea, hasta que no sea lo que Libre y Redondo quieren, no hay reunión del Congreso. Siendo así, por Honduras gasta tanto en diputados que ejercen su trabajo, que es legislar, están mal, escriben los televidentes. Vamos a ver más mensajes. El señor Tomé se anda ganando su dinerito y prebendas, es lógico, es cínico lo que él dice, se le olvidó lo que aprendió en la universidad sobre democracia, su gobierno es una dictadura y si no es a la forma que ellos quieren no se hace, igual que cuando Oliva y Redondo, ¿por qué cambió de parecer cuando él en el periodo anterior dirigió una autoconvocatoria frente al autoritarismo de Mauricio Oliva? Cínicos salieron corregidos y aumentados, escribe ese ciudadano. Vamos a ver otro mensaje. Cuando una ley se interpreta con colores de algún partido, tratan de interpretarla a su conveniencia. Me gusta la posición de Oliver Erazo, que interpreta sin sesgo la Constitución y sus leyes. Tomé un gran profesional, pero se está inclinando. No sé si por el corazón o por el papel moneda. Son algunos de los mensajes a través de WhatsApp. Sigue opinando, también lo puede hacer a través de X. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. La Constitución y la ley orgánica están a la par, ¿verdad? Sí, sí. No, la Constitución siempre libro está encima. No, correcto, sí. Pero en el texto sí va una... Ahora, yo le pregunto a Oliver, ¿en qué parte de la Constitución dice que las sesiones extraordinarias no se pueden hacer en periodos ordinarios? Bueno, es que precisamente porque son extraordinarias, porque estamos ante hechos materiales extraordinarios. En este caso es el impedimento de no celebrar las sesiones de forma ordinaria. O sea que sí se puede convocar a sesiones extraordinarias en periodos ordinarios. Mire, ve, el 189 bien claro, miremos el párrafo segundo. 189. Todos los hondureños tenemos nuestra Constitución. Mire, las sesiones, o sea, ¿para qué se reunieron 70 diputados en sesión en autoconvocatoria de conformidad al 191? Para evitar una crisis política peor y la instrumentalización de la concentración del poder. Algo que el abogado Tomé ha criticado de la ley orgánica, que le da plenos poderes a la figura del presidente del Poder Legislativo. Entonces,
El control es que cuando no convoca, porque está siguiendo una agenda partidista y no la agenda de los intereses de la nación, y sobre todo proteger el sistema republicano y democrático, entonces activan el 191. ¿Por qué? Para darle vida y espíritu a lo que establece el párrafo segundo del 189. ¿Qué dice el 189, párrafo segundo? Las sesiones podrán prorrogarse por el tiempo que fuere necesario, por resolución del Congreso, a solicitud, a iniciativa de uno o más de sus miembros o a solicitud. Vea, vamos a la vía de desarrollo de la crisis y me va a subrayar ese último. A solicitud de uno o más de sus miembros o a solicitud del Poder Ejecutivo. Uno o más de sus miembros, un diputado o más de sus miembros. Mire, el segundo párrafo del 189 es todavía más imperativo, más categórico, un control más sólido, incluso porque el 191 le dice, bueno, con un número de 5 diputados, le amplía más diputados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice la ley orgánica del Poder Legislativo en los artículos 56, 57 y 58? Vaya así, para que lo leamos. Ley orgánica. Las sesiones del Congreso Nacional son ordinarias y extraordinarias, dice el artículo 56. De la ley orgánica. 57. Las sesiones ordinarias son las convocadas por el presidente. Y se realizarán los días martes, miércoles y jueves. ¿Hace cuánto no vemos eso? O sea, casi 10 millones de hondureños, ¿hace cuánto tiempo no miramos la convocatoria a sesiones ordinarias convocadas por el presidente del legislativo? Cada semana, el periodo de sesiones en los horarios que la misma determine. El presidente, dice, puede extender los días y horas para la celebración de las sesiones de pleno. Y mire el 58. O sea, la Constitución y la ley es bien clara. El Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias. Cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por su comisión permanente, cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros, cuando sea convocado por el presidente del Congreso Nacional. En estos casos, solo tratará los asuntos que motivaron la respectiva convocatoria. Entonces aquí el tema es la convocatoria, que no la hace el señor diputado Luis Redondo. Entonces, pero así no ha acordado la mitad más uno de sus miembros, que es el 58.3. O sea, en la democracia, la mitad más uno, que es la mayoría, es la que se impone a la minoría. Pero vamos a ver, supongamos que entramos en la tesis de mi buen amigo Adán Tomé, y esta ley, como dice él, la hicieron con maña, la hicieron con truco, la hicieron en un día lluvioso. Pero no la han reformado. Bueno, no. Pero, ¿no la han reformado? Pero, miremos, es lo que dice el texto. ¿Qué dice el 320 constitucional? Vamos a ver. Veamos qué dice el 320. En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera, es decir, la Constitución de la República, si ese fuese el caso extremo. Pero no estamos en eso. Aquí estamos ahorita empantanados, no en la oscuridad de la ley, sino en los intereses partidarios para ejercer el poder y conservar el poder, que eso es otra cosa, y que para ello la Constitución de la República determina, describe y señala mecanismos de protección y de control constitucional claramente establecidos. René Adán, creo estar pensando lo que mucha gente piensa, y hay otra gente que piensa como usted. Si no convoca sesiones el presidente del Congreso, porque sabe que no tiene respaldo hacia su agenda, pero hay alguna agenda que sí es respaldada por la oposición. Entonces, en lo consensuado, ¿por qué no sesionan para aprobar las leyes y mociones? Se está preguntando la gente.
O sea, ¿se va a paralizar el Congreso solo porque la agenda de Redondo no es aprobada al 100%? Segundo, yo no veo aquí un artículo constitucional que me diga que no se puede convocar a sesiones extraordinarias en periodos ordinarios. Más bien dice la Constitución en su 191 que 5 diputados podrán convocar extraordinariamente cuando se impida su instalación o celebración de sus sesiones. Y es lo que estoy viendo en este momento, René Adán. Ok, mencioné que el artículo 190 y el 191 establece dos casos diferentes. Son excluyentes. El 191 habla sesiones extraordinarias y el 190 habla convocatoria extraordinaria. Las sesiones extraordinarias ocurren cuando el Pleno del Congreso no está en sesión permanente, que es el periodo ordinario de sesiones del Congreso que va del 25 de enero al 31 de octubre. Entonces, cuando está en receso el Congreso, es cuando se dan las sesiones extraordinarias. Los diputados están de vacaciones y entonces los llaman de emergencia a una sesión extraordinaria de donde estén. Tiene que ser algo importante y por eso tiene que ser el Poder Ejecutivo que lo solicita o la Comisión Permanente, que es la que está funcionando en el periodo de receso. Le hago una pregunta clave. Y por último, dice la mitad más uno de los diputados que lo acuerden. Es decir, si todos están de vacaciones, pero la mayoría de ellos está de acuerdo en que hay que tocar un tema, se convocan extraordinariamente en el receso. Le hago una pregunta clave. Cuando alguien está impidiendo la instalación o la celebración de sus sesiones, ok, ¿nos quedamos de brazos cruzados? Ese es el tema del artículo 191, cuando habla de la convocatoria extraordinaria. En este tema, la convocatoria extraordinaria ocurre en una situación terrible del país. La tenemos. Catástrofe, y habla que hay 4 situaciones. Una, que el Poder Ejecutivo impida la instalación o la celebración de sesiones. 2, otra autoridad. 3, fuerza mayor. Y 4, caso fortuito. Son situaciones extraordinarias en donde el presidente, por X razón, no puede convocar. Y está impidiendo que se sesione. Entonces, cuando el presidente no puede convocar... ¿Por qué no convoca? Cuando el presidente no puede convocar en estas circunstancias, que hay un huracán, que hay un terremoto, que hay... esas son situaciones de fuerza mayor, o que el Poder Ejecutivo está impidiendo que el presidente convoque, en esa situación, entonces, 5 diputados pueden hacer la convocatoria extraordinaria, porque la ordinaria es la que hace el presidente. Esa convocatoria extraordinaria la puede hacer en cualquier lugar del país. ¿Por qué? Porque el problema se puede estar dando en la capital de la República, en la sede del Congreso. Entonces, por eso están facultados 5 diputados. 5 diputados, no pueden ser menos de 5, para convocar extraordinariamente al Congreso en cualquier parte del país. Honduras. ¿Le ayudo un poco ahí? Esto que estoy señalando, que un número de 5 diputados podrán convocar a sesiones extraordinarias. Miren lo que estoy señalando. Cuando alguien impida su instalación o la celebración de sus sesiones. Y yo te lo digo con todo respeto, Luis Redondo está impidiendo la instalación y celebración de sesiones. Yo como hondureño, lo que entiendo es que está sencillo, literal para entender. Alguien está impidiendo la instalación o la celebración de sus sesiones. ¿Qué hacen entonces al menos 5 diputados? ¿Convocar a sesiones extraordinarias? No es tanto así. Es decir, es que ahí está el problema. No, es que eso es sencillo y ese es el propósito de hacer la ley de esa manera. ¿Por qué esta situación no se dio en los 2 periodos anteriores? El único impasse que hubo fue con el Código Penal de la Impunidad, que el delito de abuso de autoridad estaba castigado con cárcel y hoy no hay cárcel para el delito de abuso de autoridad. Lo quitaron. Entonces, lo que estoy explicando es
que la ley la condicionaron para esta situación. Y en aquel momento el gobierno tenía la posibilidad de controlar los votos cuando se mencionaban que carros de valores entraban al Congreso para hacer entrega de dinero. En este momento no se hace eso ni se puede hacer eso. Entonces, el resultado es que no hay consenso, porque los intereses de los jefes de bancada que están buscando los intereses del país chocan con sus intereses personales y eso impide que se haga un consenso. René, y al no haber ese consenso, entonces el problema que se da es este. Al menos hay 17 leyes que los puede apoyar la oposición. ¿Por qué no trabajan en base a lo que tienen consensuado? La respuesta es que esos decretos o esos proyectos que la oposición dice que sí está de acuerdo, después dice que no. Entonces ahí está el problema. Si se supiera ciencia cierta y ellos firmaran que están de acuerdo con eso, entonces se puede hacer una sesión. Pero esa es una suposición suya. Yo No. lo que les he escuchado como oposición es que sí coinciden en algunas iniciativas. Porque entonces no convoca a Luis. Y yo tengo mi opinión ahí. Porque lo que quiere Luis que se apruebe, la oposición no lo quiere. Entonces Luis tiene paralizado el Congreso. Mira, y este párrafo del 191 está tan claro como el agua que se puede convocar a esas sesiones cuando hay alguien que está impidiendo su instalación o la celebración de sus sesiones. Y voy a decir algo más, y luego va usted, porque ayer vino Denis Castro. Y Denis presidió la sesión de aquella autoconvocatoria. Y Redondo era, si mal no recuerdo, el secretario. Y dice Denis Castro que en esa autoconvocatoria, Redondo le decía a él, sí, presidente, porque Denis fue elegido presidente en esa autoconvocatoria. Sí, presidente. Sí, presidente. O sea, que Redondo en periodos ordinarios ha estado metido con sesiones extraordinarias. ¿Cuál es el cambio, Luis? ¿Cuál es el cambio ahora? Y activó el mecanismo de control constitucional. Es convocatoria extraordinaria, no sesión extraordinaria. Te digo lo que me decía Denis ayer. Son cosas diferentes. Oliver, para ir a la pausa luego. Sí, claro. Me gustaría tomar el argumento de Tomé para terminar de acreditar de que realmente los 70 diputados están en la razón. El 191 incorpora cuatro escenarios. Adviértanme, efectivamente, ahí están los 4 escenarios. Pero hay uno de ellos que es por el cual concurren y activan el mecanismo de protección constitucional, de control constitucional, que es cuando no se convoca, cuando hay fuerza mayor o caso fortuito. Esos conceptos los domina cualquier estudiante de las facultades de Derecho de la Nación. Mire, fuerza mayor es cuando interviene la mano del hombre y caso fortuito es cuando el fenómeno es producto de la naturaleza que no se puede advertir y no se puede prever. En este caso, el impedimento es por fuerza mayor, o sea, porque hay alguien que impide que se cumpla con el rol, la obligación y la función legislativa de los 70 diputados que necesitan trabajar y que necesitan activar el legislativo. O sea, busque cuál es el concepto de fuerza mayor y cuál es el concepto de caso fortuito. Por eso el constituyente lo dejó disyuntivo, no copulativo. Dice fuerza mayor o caso fortuito. Fuerza mayor es una cosa y caso fortuito es otra. Y en este momento los hondureños somos testigos que existe una fuerza mayor. O sea, existe la mano del hombre impidiendo el normal funcionamiento del poder legislativo. Usted me dijo que cuando terminara este programa íbamos a dejar en la conciencia y en el cerebro de la gente una salida, pero sobre todo en la conciencia de los políticos y sobre todo de Luis Redondo, una salida. ¿Cuál es la salida? Ya me la voy a explicar. Ah, bueno, ya me la voy a explicar. Son dos, como Son dos mínimo. salidas.
Pero antes de esas salidas, mañana, tomorrow, HRN celebra 92 años de aniversario. Felicitamos desde hoy a HRN por ser esa voz que informa, acompaña y une a los hondureños. Durante estos 92 años ha marcado historia con la verdad, el análisis y la credibilidad que los distinguen. Felicidades HRN por ser la voz de Honduras. Busca HRN y haz clic sobre el logotipo oficial. Dale a descargar y listo. Con la app 92 años nació una voz que ha estado presente en cada rincón de Honduras. Una voz que ha informado, acompañado y marcado historia junto a su gente. En el 2025, esa voz suena más fuerte que nunca. HRN sigue siendo la emisora líder del país. Y en estas elecciones generales reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, con el análisis, el contexto y la cobertura que solo HRN sabe dar, porque seguimos siendo la voz de la credibilidad. Yo escucho la N grande. Yo escucho HRN. Yo escucho HRN. HRN, la voz de Honduras. Nuestra audiencia lo confirma. Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico tunota.com destaca en su portada el rojo. Clave en juicio contra Jo, queda en libertad y regresará a Guatemala. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Así, brevemente, porque ya casi no tengo tiempo, un televidente que se llama Juan Carlos Segovia, es un empresario, me dice, por favor, Renato, quiero que le hagas esta pregunta directa al abogado René Adán Tomé. Si el presidente del Congreso nunca convoca, ¿nos quedamos sin Congreso? Ya la va a responder René Adán, si no sé si le quiere responder en este momento. Sí, claro. El presidente tiene la obligación de hacer las convocatorias, pero tiene que seguir un proceso para establecer la agenda. Y eso es lo que atrasa, que hay una intransigencia para establecer la agenda. No es que nunca va a convocar, y en efecto ha estado convocando todo este periodo. En la primera legislatura se hicieron más de 50 sesiones en el año, y lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera, y hoy en la cuarta, pues como es el año político, es cuando la situación se pone crítica. Bueno, pero su obligación es convocar, le salgan adelante o no sus proyectos. Su obligación constitucionalmente es convocar, y ahí lo dice la Constitución. Ahora vamos con punto clave del programa. Cuando digo punto clave es el rotulito que sugerí, por favor, me lo pongo. Es que yo quería verlo en toda la pantalla. ¿Cuáles son las salidas a este conflicto legislativo? Bueno, si partimos que el conflicto se origina por la lucha del poder y en el entendido que quien ejerce la presidencia de la República es una persona demócrata y comprometida con el cumplimiento de la Constitución, y advirtiendo de que esto ya es un problema serio y que la polarización del pueblo hondureño puede llegar a un extremo insospechado, porque ahorita todos los escenarios son posibles, licenciado Renato y pueblo hondureño. Bueno, la señora Presidenta de la República, de conformidad al artículo 190, numeral 1, y de conformidad al artículo 58, también numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dice, el Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, o sea, advirtiendo de que no se vaya a dar la crisis que cuando comenzó a hacer uso de la palabra el abogado Tomé dijo, bueno, va a tener que instalar, dice, la comisión permanente, pero momento, porque hay una autoconvocatoria donde se celebró una sesión y esa sesión emitió una resolución de 70 diputados. Y esa resolución
está fundamentada en el 191 constitucional y es función legislativa. ¿Y qué dice la ley orgánica en referencia a la función legislativa? La primera vía de solución es que convoque con el único punto de prorrogar las sesiones desde el Ejecutivo. Mire qué importante esto, porque esto nos daría entonces a todos los hondureños la certeza que quieren la alternabilidad en el ejercicio del poder. Uno, que tenemos una presidenta que sí le duele y que se siente la ansiedad del pueblo hondureño que en este momento sufre de incertidumbre todos los días a causa de este conflicto. Dos, ¿qué sucede si instalan la comisión permanente? ¿Qué sucede? Estaría en franca violación a la Constitución de la República, claro. ¿Y qué sucede? ¿Por qué? Porque los 70 diputados fundamentados en el 191 constitucional convocan, celebran la sesión y emiten una resolución. ¿Y qué dice la ley orgánica al respecto? Dice, artículo 10, el Pleno del Congreso Nacional es la máxima autoridad y de decisión del Poder Legislativo y está integrado por la totalidad de los diputados propietarios y por los diputados suplentes que fueron incorporados por el presidente del Congreso Nacional. Artículo 10A, y quiero que el pueblo hondureño me ponga mucha atención en esto. La función legislativa se entiende como función legislativa el proceso de, y comienza a desarrollar los numerales. Y el numeral 10 de la función legislativa es emitir resoluciones legislativas y otras acciones derivadas de la función en el proceso legislativo. Y eso fue lo que hizo el agrupado de diputados cuando convocó a la sesión. Y vamos a ver qué es lo que le corresponde hacer al diputado Redondo de conformidad a la ley orgánica del Poder Legislativo, y que el abogado Tomé lo sabe muy bien. El último párrafo del artículo 10A de la ley orgánica dice lo siguiente: contra la función legislativa, es decir, contra esto que hicieron. Vamos rápido, vamos, porque claro, no tengo tiempo. Únicamente procede la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 184 de la Constitución de la República. Es decir, si el señor Luis Redondo quiere instaurar una comisión permanente, primero tiene que anularlo en la sala de lo constitucional, no porque lo hizo el liberalazo, lo dice la ley orgánica.